de regreso en esta entrevista de los domingos, hoy junto a Gabriel Iturra Castillo, 24 años, vocero de la Confech. Como dirigente estudiantil, dime, estas movilizaciones, y tú lo has dicho en el pasado, se justifican porque los estudiantes de Chile se sienten derechamente estafados. Así de claro. Sí, nosotros de verdad que muchos se nos han preguntado el por qué nuevamente tenemos que movilizarnos, por qué todos los años los estudiantes salen a la calle, como si a nosotros nos gustase estar movilizados y estar en paro, en toma, pasando hambre y frío. Eso no es cierto, nosotros nos vemos la obligación moral y ética de movilizarnos, porque lamentablemente cada una de las problemáticas que nosotros tenemos en educación, cada uno de los elementos centrales por los cuales nosotros nos hemos movilizado el 2006, el 2011 y ahora el 2016, no han sido tomados en cuenta por los gobiernos de turno, es decir, tanto la nueva mayoría, la concertación, ex concertación, como la derecha en Chile, lamentablemente solamente ocupan ciertas consignas del movimiento estudiantil, como lo que vemos hoy día dentro de este proyecto de ley. Acá se dijo que se iba a acabar con el lucro, no se está acabando con el lucro, se permite el lucro de los FTIP, por ejemplo. Acá se dijo gratuidad y se está dando gratuidad parcelada solamente a algunos, por tanto, nosotros nos vemos la obligación hoy día de movilizarnos porque también lo que ocurra hoy día en educación va a ser lo que va a determinar nuestro hijo, ¿ya? Es decir, acá la reforma no solamente se juega ahora a un corto plazo, sino que también para el futuro de Chile. Fíjate que estaba haciendo memoria respecto de lo que ha pasado en la historia reciente de nuestro país. 10 años de movilizaciones llevan los estudiantes en las calles. Y yo decía, la presidenta se tomó 2 años en elaborar este proyecto. Tuvo varias postergaciones y varias promesas que se fueron achicando. ¿Te acuerdas en el camino? Cuando recién hace el primer anuncio, en el mensaje del 21 de mayo, aplausos generalizados. Otra cosa es cuando dicen los futbolistas, la pelota se pone en el piso y se empiezan a concretar las promesas. Ustedes decían, el lucro tiene que castigarse con cárcel. En el gobierno no piensan así. Ellos creen que tiene que haber una medida o una sanción administrativa y a ustedes no les parece suficiente. ¿Por qué? No parece suficiente porque es tan fácil como que si yo estoy en mi casa y entran a asaltar y me roban la plata de mi casa, yo espero una sanción de cárcel, en este caso una persona que ejerce ese tipo de conducta. Es 100 veces más grave ya que un grupo controlador o el dueño de una universidad se robe la plata, porque hablemos las cosas como son, el lucro es eso, es el robo de dinero que no correspondería extraer de una universidad. Por tanto, lo mínimo que puede hacer el gobierno en este caso, o la legislación que hay que modificar, es establecer una pena de cárcel para ese tipo de conducta. Eso no son problemas éticos ni administrativos, acá estamos hablando de mala fe, estamos hablando de dolo, es decir, la intención de provocar un mal a través del extravío de recursos y por tanto en este caso nosotros nos considera que tiene que haber pena de cárcel. ¿Y por qué el gobierno se niega a castigarlo con cárcel? Bueno, yo creo que se niega porque también hay intereses creados. Ya si nosotros hacemos una radiografía de ya sea la derecha como la nueva mayoría, existen vinculaciones directas entre muchos parlamentarios, partidos políticos, miembros de incluso del gobierno que tienen acciones que están insertos dentro de grupos controladores en muchas universidades privadas que hoy día tienen vínculos comerciales, que son amigos entre ellos, por tanto evidentemente si se va a sancionar a sus amigos, lo más probable es que ellos no quieran sancionarlos justamente porque no quieren tener complicaciones entre ellos mismos. Cuando hablamos de gratuidad, el otro día ponía mucha atención a la descripción que se hacía en la prensa respecto de este proyecto y decía, la gratuidad va a cubrir los 5 años de las carreras universitarias, pero si algún estudiante, por ejemplo, se atrasa, tiene problemas, se echa un ramo, decimos nosotros cuando estudiamos en la universidad, y se atrasa, por ejemplo, un año, de ese año la gratuidad va a llegar solo al 50%, el otro 50% se lo tiene que pagar el estudiante. ¿A ustedes les parece que es suficiente? Desde el gobierno dicen, bueno, pero tampoco podemos pagar eternamente o financiar a un estudiante que se cambia de un lado para otro o que no le va bien y empieza a atrasarse infinitamente. Sí, nosotros creemos que si bien hay que establecer, digamos, una duración límite de lo que un estudiante puede, digamos, estar en la universidad, nos parece también que no es real la cifra o el monto que se entrega por parte del gobierno, es decir, una cosa es la duración normal, formal de la carrera y otra efectivamente cuánto un estudiante en promedio en Chile se demora. Por ejemplo, en el caso de Derecho, son 5 años los que se cubren, pero el estudiante de Derecho en promedio está en 8.2, 8.3 años. Es decir, se demora 3 años más de lo que habitualmente se demora un estudiante de forma de pregrado. ¿Para qué hablar de otras carreras más complejas? Por tanto, evidentemente que es una complicación y termina siendo una beca la gratuidad, más que un derecho o asignado, digamos, al estudiante, que es lo que nosotros estamos alegando. Por lo tanto, ¿ustedes pedirían que este beneficio se extendiera por cuántos años o que se estudiara carrera por carrera? No, yo creo que tiene que haber un estudio de las carreras en específico, en lo particular, respecto a cuánto realmente se demora un estudiante. También ese fenómeno cambia por regiones, depende mucho de la situación particular, pero acá tú no puedes establecer una medida en general para todas las carreras porque eso no es cierto.
En este proyecto, curiosamente, a pesar de todo el tiempo que se tomó el gobierno en elaborarlo, parece que nadie está de acuerdo. Ni en los sectores políticos, ni en la propia nueva mayoría, que es el que le da respaldo a este gobierno, ni en los estudiantes, ni en los rectores. La presidenta ha dicho, no pueden quedar todos contentos, pero es que aquí todos lo rechazan, entonces uno dice algo anda mal. Cuando uno evalúa, por ejemplo, el sistema de acreditación, dice, vaya que tiene que haber cambios. Y parece que a partir de este proyecto se le pone la pista bastante más pesada. Hay varios, 5 por lo menos ítems distintos de acreditación en los que tienen que responder las universidades. ¿A ti te parece suficiente? Hay que cambiar mucho más. Yo creo que quizá... Se pone más estricto el camino para yo creo las que está bien que universidades. sea estricto la acreditación. Lo cuestionable es que, por ejemplo, hoy día de la CNA, y si bien hay instituciones acreditadas por 4 años y tienen gratuidad, esas instituciones también están siendo investigadas por lucro, entonces como contradictorio y no se entiende. Si bien yo creo que hay que establecer criterios más rigurosos a la hora de la acreditación, también nos parece complejo, por ejemplo, qué se mide por calidad. ¿Ya? Es decir, qué se mide por vinculación con el medio, qué se mide por investigación. Hoy día la universidad y muchas universidades, incluso el Estado, investigan para las grandes empresas. Es decir, no hay un aporte, digamos, a la investigación para las proyecciones que cada uno de los chilenos queremos tener, sino que más bien está medido bajo criterios del mercado. Por tanto, evidentemente es un elemento de la acreditación que a nosotros no nos gusta, digamos, que esté inserto, digamos, dentro de esos parámetros. Ahora bien, este es un modelo bien parecido a lo que se plantea en Estados Unidos, y lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que nuevamente el hecho de mayor rigurosidad académica no es sinónimo en este caso de excelencia en términos educativos, que es lo que a nosotros nos complica. Se termina la discriminación que acusan algunos rectores respecto de universidades de regiones con el centralismo que hay, por ejemplo, en la región metropolitana. No, yo creo que se mantiene. Se mantiene porque acá muchos han hablado del trato preferencial a ciertas universidades. Yo creo que más que trato preferencial, evidentemente, si una universidad del Estado requiere un financiamiento directo por parte del Estado. Y en este caso de las universidades públicas, pero que para nosotros no solamente son las estatales, sino que también pueden ser privadas, pero sujetas a un marco regulatorio que cumpla un montón de condiciones, de democracia, que no lucren, que acaben con el subcontrato, mejores condiciones para los trabajadores de esas instituciones, investigaciones reales que generen aporte a la sociedad. Y acá había un abandono. Yo, por ejemplo, me toca viajar mucho a través del Confecha a muchas universidades regionales. Ya, por ejemplo, estuve en Copiapó hace unos días atrás, donde yo me doy cuenta del nivel de infraestructura solamente, ya comparado de la Universidad de Chile con la universidad de esa región, y es incalculable. O sea, hay una distancia abismante, y eso se refleja incluso en la infraestructura, en la planta académica. Por tanto, efectivamente, acá sigue habiendo primero un centralismo, digamos, en la toma de decisiones, también económico e incluso a nivel educativo, eso se mantiene. Alguna vez te preguntaron qué te parecía esta reforma y tú dijiste que te recuerda el puente Caucau. Que se cae a pedazos. Vamos a hablar de eso, vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato para esta conversación con el vocero de la Confech, Gabriel Iturra. No se vaya. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuántos? ¿Por qué?